acá porque tú permites, Señor, que hoy nos levantemos y podamos exaltar tu nombre. Gracias, Señor, de verdad gracias porque podemos ser un pueblo que desea alabarte, que desea agradarte, Dios. Quiero pedirte que si hay algo en nuestro corazón que entorpece, Señor, nuestra adoración a ti, que entorpece el poder escuchar, Señor, tu voz, lo saquemos, Padre. Si tenemos rencor contra un hermano, si tenemos, Señor, tristeza, o si estamos muy felices, que todo esto lo podamos entregar a ti y podamos bendecirte, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, amén. Antes de empezar, voy a ver que toman asiento un poquito. Esto va a ser distinto a los programas normales. Quiero invitar, esta semana estaba a cargo de la escuela dominical y quiero invitar, porque muchas veces los chiquititos se tienen que ir, a la tía Carolina, que antes de empezar ella va con sus alumnos, con sus estudiantes, va a hacer algo. Así que vamos a invitar a la clase de párvulos, que puedan pasar. Le damos un aplauso a la clase, ¿cierto? Tenemos que pasar aquí adelante. Y vamos a estar atentos a lo que ellos nos tienen también a nosotros preparados, ¿ya? Recuerden que que Jesús mandó y dijo que los niños vinieran también a Él. Así que todos atentos a lo que ellos nos quieren hacer. Buenos días, hermanos. Bueno, durante este tiempo estamos aprendiendo varias cosas y por lo general aprendemos canciones nuevas que tienen relación con la lección, ¿ya? Hoy día los niños conocían hermanos de la iglesia, yo les llevé fotos, ellos identificaban a la mayoría y aprendimos una canción que se llama Edificar la Iglesia. Así que ahora se las vamos a presentar, ¿ya? Amén, que el Señor bendiga a los niños. Bueno, aquí a ver poquito, son muchos niños que la tía Caro tiene en sus clases. Algunos se tienen que ir, pero que Dios bendiga esta clase, amén. En Salmo 121:1 dice: yo me alegré cuando me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy estamos acá, hermanos, estamos en la casa de Jehová. En Hebreos 6, en el penúltimo versículo, sale que nosotros tenemos una esperanza, una gran esperanza, que es la vida eterna, hermanos. Y la tenemos como ancla en nuestro corazón. Hoy, a través de esa esperanza, tenemos que alabar al Señor. Esa esperanza de gozarnos una vida eterna con Dios, hoy tenemos que empezar a hacerlo, porque hoy es el tiempo, amén. Así que los invito a que se pongan de pie y vamos a alabar a nuestro Padre.
lo que se aprendió, ¿cierto? Ya, Fabi, cuéntanos. La lección que hemos aprendido es de la alegría de encontrar lo perdido. La historia se trata de un pastor que tenía 100 ovejas y se le había perdido una y la encontró, y eso significa que nosotros somos las ovejas y Jesús es el pastor. Y el versículo es vengan a mi casa y alégrese conmigo que he encontrado la oveja perdida, y se encuentra en Lucas 15:6. Bueno, amén. Hemos hablado durante muchas clases, ya vamos en la séptima, y una de esas fue esta, la alegría de encontrar lo perdido. Y el Fabi se aprendió muy bien esta lección, y todos los otros niños también, y se han aprendido diferentes versículos. Y yo hoy día analizaba y decía, qué importante es de verdad aprender la palabra del Señor, ¿cierto? Es importante que los niños también puedan conocerla, pero también los adultos, y que podamos interiorizarnos en esta, que no solamente sea por aquí pasó la palabra, ¿no? Sino que podamos analizarla. Amén. Quiero invitar al pastor, al pastor Iván, ¿sí? Que pueda pasar, que pueda saludar a la iglesia, que también pueda presentar la visita que está hoy, y también que pueda dar la aviso. Tres cositas de la... Amén, que el Señor les bendiga, que le guarde a cada uno de ustedes. Quiero bendecir al Señor por este tiempo que vamos a tener. Primero presentar la visita, ¿verdad? Está en medio nuestro, nuestra hermana Úrsula, Dios le bendiga. Ella es la mamá de Camilo, ¿verdad? De Camilo. Y no sé si hay alguien nuevo, me parece que en esta ocasión no hay nadie nuevo. Bueno, nos acompaña Bastián Sarrihueta, hijo del pastor Julio, ¿verdad? Yo por parte de Loreta Feliz me voy a dar el privilegio de invitarlos. Quiero invitar a varones, a hombres adultos, si pueden hacer parte de este ministerio, los necesitamos. Son muchos niños y muchas veces necesitan ver a una autoridad los niños, entonces necesitamos a hombres adultos que nos puedan acompañar para ser parte de este ministerio. Amén. ¿Están gozosos de poder estar hoy día acá? Amén. Amén, ¿cierto? Los quiero invitar a ponerse en pie, vamos a seguir a la Camina
Muchas gracias, Señor, porque esta oración cantada, Señor, refleja lo que nosotros sentimos, que tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre, y no hay otro, Señor. Y ese amén con el cual concluimos, mi Dios, es así sea. Sí, así sea, y no porque lo decimos nosotros, sino porque tú eres eterno. Tú eres eterno, Señor. Señor, y miras al hombre con misericordia, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo de adoración. Pedimos, Señor, que tu bendición siga, Señor, ministrando ahora a tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Puede tomar asiento. Recién daba los avisos, y hay un aviso que no quiero que se confunda, por eso Edith lo dejó. Hay una invitación. La invitación primero que le hacía recién para el día sábado 12, es de los varones. Es de los varones hacia las mamitas, a todas las hermanas. Pero también hay una invitación a la iglesia, a las hermanas Dorcas de la iglesia de Pan de Azúcar. Ellos son 10 hermanas, aproximadamente entre 8 a 10 hermanas, y quieren compartir con ustedes, quieren tener un tiempo con ustedes. Y yo dije el jueves, si ustedes se deciden a ir, la iglesia les pone la micro, para que vayan, ¿verdad?, a Pan de Azúcar, todas las que quieran ir. Pero algo importante, se tienen que anotar con nuestra hermana Ana con su nombre. ¿Por qué? Porque habrá alguna sorpresa, porque las hermanas de Pan de Azúcar quieren saber el nombre de las hermanas. Parece que hay una sorpresilla por ahí, ¿verdad? Así que si usted se compromete a dar su nombre, tiene que ir, porque las hermanas, que son 10, quieren tener algo especial con ustedes. Dice: amada pastora, junto con saludarle, le deseo que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo siempre estén presentes en su vida, familia y congregación. El motivo de la presente es invitar a usted, junto a nuestras hermanas del Ministerio Dorcas, de su iglesia en la compañía, a celebrar el Día de las Madres, donde compartiremos una hermosa tarde en la presencia del Señor, agradeciendo a Él por el privilegio que nos da al ser madres. Y posteriormente, de unas onces que prepararemos con mucho amor, para que nos gocemos alegres y compartamos como hermanas, disfrutando de una linda celebración. Esta será el día 19 de mayo, desde las 15:30 horas en la iglesia de Pan de Azúcar. Así que, hermanas, mamitas, no se olviden anotarse con nuestra hermana Anita Aracena, ¿verdad? Ella la va a estar anotando, porque esto es personalizado, la invitación es personalizada. Están todas invitadas, todas. Y después, ¿verdad?, me dicen cuánto vale, nosotros ponemos 1, 2, 3 o 4 micros. Si hay que contratar un metro, contratamos un metro. Bien, dado el aviso. Amén. Yo no sé si ustedes se recuerdan que yo dije, cuando tenga la oportunidad quiero seguir hablando de Filipenses. Si ustedes se olvidó, yo no me olvidé. Yo realmente quiero hablar de Filipenses. Y esto es toda todavía no, yo les voy a avisar. Yo le aviso. Es todo un tiempo especial. ¿Saben que hubieron en ellos desavenencias entre personas? Hubieron entre personas que querían llevar la palabra de Dios, también hubo discordia. Así que es muy interesante, es muy interesante. Pero para hablar de Filipenses es inevitable, o para hablar de la Biblia es inevitable tratar de dar una imagen global. Bien, nuestro planeta y sus continentes, para que ustedes sepan, bueno, ahí estamos nosotros, más o menos por esta zona. Ahí está América del Sur, América del Norte, donde está Estados Unidos, por ahí está el hermano Warri, por estos lados, ¿verdad? África, Asia, Oceanía, donde está Australia, y Europa. Lo que vamos a hablar sucedió más o menos en esa zona. Todo eso que está apuntando el láser, ¿ya?
Esto fue en el segundo viaje misionero de Pablo, donde estableció la iglesia de Filipenses. Pero, bueno, ya sabemos dónde nos vamos a situar, ¿verdad? Nos olvidamos de todo. ¿Se ve bien o no? ¿O apagamos la luz de atrás? Yo con un láser apago la luz de atrás. Me dicen que yo la apago. Mire, la voy a apagar. La voy a apagar. ¿Ve? Con un láser. Gracias. Entonces vamos a situarnos allí, por esa zona. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, por favor. Bien, nos vamos a achicar ahora un poquito para que ustedes sepan todo lo que dominó el Imperio Romano. Fueron prácticamente 3 continentes. Europa, ¿verdad? Para los que son más futboleros, en esa parte, por ahí está el Manchester, por ahí juega, le suena, ¿verdad? Y está Inglaterra. Ahí está Italia, la bota itálica, Grecia. Eso sería Europa. ¿Ya? Europa, Asia y África. Por lo tanto, la conquista del Imperio Romano fue todo lo que está como en naranja, como en café, así, toda esa parte. Qué lástima lo que están allá porque no le estoy apuntando a la... Pero toda esa parte en naranja o en café fue el Imperio Romano. No fue un país, imagínense, eso es un país, eso es Italia. Dominó mucho más, eso es España. Logró dominar España. Ahí está Inglaterra, como le dije. Los que ven películas de Turquía, por ahí está Turquía, todo eso. Eso es Turquía. Israel, ¿dónde está? Ahí está Israel, en esa zona. Entonces, por esa zona, por toda esa zona podía, ¿verdad?, las personas con ciudadanía romana transitar de manera libre porque pasaba por un imperio. Esto no siempre fue imperio. Hubo un gobierno romano, hubieron pugnas internas, ¿verdad? Y un par de años antes que llegara Cristo a la tierra, en el año 0 de nuestra historia, si no me equivoco, alrededor de 40 años antes, simplemente se formó como imperio, se denominó imperio. ¿Qué es lo que era imperio? Que el emperador tenía patria potestad de todo, ¿verdad? Y también de la parte política y religiosa. Tenía directa relación y patria potestad, ¿verdad? El emperador. Ese fue todo el Imperio Romano, ¿ya? Y donde nos vamos a centrar ahora es desde Jerusalén, desde esa zona donde salió Pablo, pero no le voy a contar la trama. Salió Pablo con otra persona más, ¿verdad? Hasta ese punto aproximadamente, donde está actualmente Siria. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Eso en la actualidad no se nota mucho, pero por ejemplo, ahí está España, ahí está Francia, Alemania, ¿verdad? Roma no conquistó Alemania, no alcanzó a llegar a la parte otomana, digamos, a esa parte, pasó por debajito. Está Rumania, ¿verdad? Y donde nosotros nos vamos a centrar es en esa zona aproximadamente, ya donde está Bulgaria, por eso actualmente, ya un poquito más abajo. Bien, todo esto comienza en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, versículo 22, si podemos proyectar Hechos capítulo 15, versículo 22, o alguien que lo pueda leer. Hechos 15, 22. Sí, lo podemos sacar, no hay problema. Sacamos la imagen. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Gracias. Entonces,
Pablo y Bernabé. No se olvide esos nombres, Pablo y Bernabé, Saulo de Tarso y Bernabé. Dos personas, ¿verdad?, que ya habían trabajado juntos y les pareció bien a los apóstoles, ¿verdad?, y a los hermanos enviarlos nuevamente a visitar las iglesias donde se había predicado. Es decir, todo esto comenzó en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, versículo 22, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 15, versículo 36 sucede una situación. Si alguien la puede leer, por favor. Hechos 15, 36, o si la pueden proyectar. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ya. Eso fue una propuesta, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo. Ahí está. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, llevemos a Marcos con nosotros también a este viaje para visitar las iglesias, lo que ya habían ellos establecido. No era otro el plan. Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué quería llevar Bernabé a Juan Marcos? Amén. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Amén. Y Marcos, o Juan Marcos, que era sobrino, es decir, el tío quería ir con su sobrino, y era válido también, ¿verdad? Era válido. Pero hubo un desacuerdo. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante. Hechos capítulo 15, versículo 36. Ahí está. Ya. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Sigamos adelante. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, su sobrino. Sigamos adelante. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hechos capítulo 13, versículo 5. Hechos capítulo 13, versículo 5. ¿Quién era? ¿Lo había acompañado antes o no? Sí, lo había acompañado. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. No era nuevo en esto. Sigamos adelante. El otro versículo. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Sigamos. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Amén. Es decir, Juan Marcos estaba relacionado con las misiones. Amén. No era alguien desconocido, pero se había ido, ¿verdad? Se había ido y no había querido acompañarles. Permiso, voy a buscar algo.
Pablo entonces era ayudante, Marcos era ayudante de ellos, ¿verdad? El sobrino de Bernabé, que se había apartado en algún momento, no había querido seguirle, lo quería llevar en esta ocasión, y Pablo dijo: no, yo no voy a ir en esto. Vamos a ir a la siguiente imagen, a la imagen. Te quedamos en una imagen, ¿verdad? Esa de allá, la blanca. ¿Qué hicieron ellos entonces? Pablo siguió hacia el norte, a Siria. Y Bernabé se fue a... No, la siguiente, esa. Se fue a Chipre, se fue a esa isla, Bernabé, con su sobrino. Y Pablo se fue a lo que es actualmente Siria, a Antioquía. ¿Ya? Y ahí, ¿verdad? Empezó su viaje misionero, luego fue a Tarso, luego a Listra, Iconio, y llegó hasta este punto, pero aquí le fue negado por el Espíritu Santo el hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pensar eso? Que el Espíritu Santo no les permita hablar. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante, cómo comenzó toda esta trifulca. Hubieron desacuerdo entre dos personas, uno apóstol, el otro misionero. Hubo desacuerdo por una persona que llevaba, porque Marcos se había devuelto en un viaje ya. Dice así la palabra del Señor, así sentaditos, para si quieren ir anotando. Dice: después llegó a Derbe y a Listra. ¿Me pueden ir mostrando el plano? El último plano, el mapa. Me puse eléctrico. El último plano. El último mapa, ¿verdad? Ahí lo van a ampliar. Y llegaron a Listra. Vamos a seguir según la palabra del Señor. Dice: después llegó a Derbe, en esa zona. Acuérdense que ahí está Italia. Llegó a Derbe, luego, ¿verdad? Y a Listra. Y aquí había allí un cierto discípulo llamado, ¿se acuerdan de él, verdad? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, en esta parte Timoteo ya era conocido. Y los hermanos en la fe decían: este es un buen muchacho, este es bueno, este cabro, ¿verdad? Predica, ama al Señor, ama con todo su corazón al Señor. ¿Qué hizo Pablo? Quiso Pablo que él fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos, no porque Pablo creyera en la circuncisión, sino que porque los judíos rechazaban, pese que aceptaban, pese que le habían enviado a predicar a otros lugares. Los judíos rechazaban a los que no eran circuncisos, y más aún si eran judíos. Por lo tanto, Pablo, me imagino que con el consentimiento de su familia, circuncidó no a un niño, a un joven. A un joven, hermano. Los que somos varones sabemos cómo habrá tiritado el pobre Timoteo. Por Dios que le dolió. De verdad que sí. Hermanos, si después de la circuncisión a una persona adulta no se pueden mover los hombres. Acuérdense que eso se usó también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después el pueblo de Israel dio muerte porque los hombres no podían defenderse por el tremendo dolor que tenía la otra tribu. Por lo tanto, cuando Pablo pensó en que Timoteo le acompañara, sabía perfectamente que tenía que estar mucho, pero mucho tiempo en Iconio, hasta que Timoteo sanara de la circuncisión. Vamos a seguir adelante.
El versículo 4. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Qué hacía Pablo? ¿Verdad? Llegaba y mostraba las cartas de los apóstoles que lo confirmaban a él, y él se presentaba y empezaba a hablarles en la fe. No vamos a ahondar tanto, pero cuando comienza todo esto en Hechos capítulo 15, ¿verdad? En adelante, ahí dicen todo el detalle de la carta que entregan los apóstoles a Pablo y a Bernabé en su momento. ¿Ya? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, es más al norte, es un poco más cuando estaban en Mirza, se me perdió por ahí, pero bueno, quisieron ir más al norte, quisieron ir hacia esa zona, más al norte, ¿ya? Pero descendieron a tierra de Troas, que es a la puntita del lado de acá, de la actual Turquía, en esa zona. Eso es un puerto, ¿ya? Bajaron a Troas. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa por Macedonia a ayudarnos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Macedonia me suena como a postre, ¿verdad? De verdad, cuando lo leía me sonaba como a postre. Macedonia está allá arribita. Eso es Macedonia. Es decir, imagínense, Pablo sale de acá, de esta zona, llega a Antioquía. Hay diferencias, ¿verdad? Con Bernabé. Bernabé se va con Marcos para acá y Pablo sigue su rumbo por esta zona. Sigue al norte y luego sale al oeste, ¿verdad? El Espíritu Santo no le permite que predique acá y baja a Troas. Baja a Troas, y estando en Troas Dios le muestra una visión, que había un varón macedonio. ¿Cómo se diferencia un varón macedonio de otros varones? Es bien difícil, pero ocurre lo siguiente: que Macedonia, o Filipos específicamente, era una región, Filipos significa Felipe, eso es, no es otra cosa. Felipe, porque la conquistó Felipe II, que era el padre de Carlomagno, si no me equivoco. Carlomagno se llamaba, parece, ¿no? Alejandro Magno, el padre de Alejandro Magno. Él era Felipe, por eso se llama Filipos. Eso es todo, no hay ninguna otra raíz. Sí tenía otro nombre anteriormente, tenía otro nombre, se llamaba Crénides, que era pequeñas vertientes, pero cuando fue conquistada por Felipe II, le cambió a su nombre. Después pasaron muchas cosas, voy a avanzar muy rápido, tal vez podamos ahondar. Pasaron alrededor de 400 años aproximadamente antes de Cristo, ¿verdad? Se conquistó por Felipe II, luego pasaron 200 años y hubo una revuelta interna, y ahí Felipe II la quiso conquistar porque cercano a esos lugares había muchas minas de oro. Si esto no fue al azar, no se le ocurrió: mira, encuentro que es bonito por acá, voy a conquistarlo, sino que había muchas minas de oro. Por las riquezas fue conquistado ese lugar, que anteriormente se llamaba Crénides. No se olvide, Crénides, que era lugar de vertientes.
¿Ya? El nombre era Felipe II de Macedonia. Ese era el nombre del conquistador y a ese sector le pusieron todo Macedonia, ¿ya? Bien. La ciudad existió en oscuridad relativa durante los 200 años siguientes, o los 2 siglos, hasta que un acontecimiento, el más famoso en la historia, o uno de los más famosos en la historia romana, sucedió y trajo consigo una expansión. Eso fue en el 42 a.C. Las fuerzas de Antonio VIII derribaron en una lucha interna a Bruto y Casio en Italia, ¿verdad? Y específicamente Roma pasó a ser de una república romana a un imperio romano. Eso sucedió. Ese fue el gran acontecimiento de Roma. Y en Filipos, específicamente en Filipos, quedaron veteranos de guerra. Por lo tanto, ellos tenían un privilegio especial. Tenían un privilegio especial. Y aquí empiezan a notarse muchas cosas, hermanos. Cuando Pablo le llama que son ciudadanos de Dios, del reino de los cielos. ¿Y sabe por qué se lo dice? Si aquí no es al azar. Pablo sabía perfectamente que los filipenses se creían en un estatus superior al resto. Porque ellos, estando tan lejos, imagínense, ahí estaba Filipos y acá, por estos lados, estaba Roma. Ellos tenían las mismas leyes que en Roma. Las mismas leyes que en Roma. Y por ser veteranos de guerra, los que vivían en esa zona, en Filipos, estaban libres de impuestos al César, porque eran veteranos de guerra. Por lo tanto, ellos se creían en un estatus superior. Pero Pablo vio en revelación que un señor de esta área, por eso pudo ver la diferencia en su hablar, tal vez, que eran más especiales para hablar. Entonces él dijo de inmediato, no, esta persona es un macedonio. Es un macedonio, porque es delicado, se viste diferente, tenían una cultura diferente, sus leyes eran diferentes. Cuando a Pablo lo arrestan es porque le dicen que está contra las leyes romanas en un país, incluso pese que está en el imperio, pero en otro país. ¿Por qué le dicen eso? Porque ellos tenían y hacían valer las leyes romanas en ese lugar. En ese lugar. Usted dirá, pero es que si está en un imperio. Sí, pero lo que hacía Roma, dominaba, pero dejaba que hubieran gobernadores internos. ¿Se acuerdan el tema de Jesús? ¿Se acuerdan? No hicieron valer leyes romanas, sino que lo llevaron a las autoridades judías. Las autoridades judías dijeron si lo podían, ¿verdad?, a él condenar, y ellos dijeron, bueno, esto no es un tema de nosotros, es un tema de ustedes, un tema religioso. Véanlo ustedes. No lo puedo condenar bajo leyes nuestras. Pero ellos no, ellos hacían valer sus derechos romanos porque eran una provincia de Roma. Para ser tan pequeña, eran una provincia de Roma. Gloria al Señor para siempre. No habían muchos judíos en ese lugar, porque no había sinagoga. Para formarse una sinagoga, tenían que haber 10 varones de familias judías. Y no había una sinagoga. No había una sinagoga. Vamos a seguir leyendo. El versículo 11 del capítulo 16 de Hechos dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Y qué viene después? ¿Qué dice después? ¿Por qué? Porque era un lugar especial, amados. Las personas de Filipos se creían, ¿verdad? Es como juntar a un australiano que habla inglés y a una persona de Inglaterra que habla inglés. Pero son muy diferentes. El inglés es absolutamente diferente. Alguien puede decir, no, es que los ingleses hablan como con la papa adentro. Es que es el inglés original, si de ahí salieron todos los ingleses, pues.
Así se habla efectivamente. Entonces las personas que vivían en Filipos, cuando Pablo ve la visión, de inmediato sabe que era una persona de Macedonia, una persona de esa provincia, que hablaba diferente, que se vestía diferente, que tenía una tonalidad diferente. Es decir, Dios no le iba a mostrar un hombre y que para él fuera irreconocible. Cuando él se da cuenta y dice, vamos a Macedonia, ya hay alguien que necesita de la salvación. Gloria al Señor. Vamos a seguir. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. No predicaron. ¿Sabe lo que estuvieron haciendo? Observando. Estuvimos allí algunos días. Tal vez quisieron averiguar si había alguna sinagoga. Se dieron cuenta que no había. Muchas veces pensamos que la iglesia simplemente es apunche. Esto hay que echarle nomás. No. Pablo fue estratégico. Pablo miró, tuvo la capacidad de observar y se dio cuenta que se juntaban en un lugar. Si me pueden, la siguiente imagen. Ve ahí, ese es el río Gangites, o Gangites, no sé cómo se pronuncia. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río que hay, no hay otro, al río. Las vertientes confluyen en un río, por lo tanto, buscar una foto del río de Filipo era fácil. Un internet, río Gangites. Donde solía hacerse una oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, Pablo, hermano, no se fue a la plaza. Pablo no se fue a otro lugar. Fue a los que creían o abrazaban la fe judía de alguna manera, ¿verdad? Que no le había llegado a ellos la noticia de Cristo. Y fue y les habló a ellos. Y ahí sucede algo tremendamente importante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, está resumido, está súper resumido, si se dan cuenta, de repente aparece siendo bautizada. Es decir, ella aceptó al Señor en su corazón, ella se conmovió, ella lloró, ella recibió, era una mujer vendedora de púrpura. ¿Por qué destaca esto? Porque era una mujer pudiente, era una mujer negociante, era una mujer que tenía mucho poder económico, de la ciudad de Filipos, de la colonia. Es decir, no pasaba desapercibida, era una mujer que tenía recursos. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pero luego pasó una situación importante. Vamos a mostrar la siguiente imagen. Vamos a ver qué es lo que era eso. También me metí a internet a buscar qué es lo que es eso. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Alguien podría decir, los que no están en contra de nosotros están a favor de nosotros, pero no fue así. No fue así, porque un espíritu contrario, ¿verdad?, no puede hablar de Cristo. Era una forma de burla, era una forma de molestar el trabajo que Pablo tenía que hacer. La estadía de Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Esto lo hizo por varios días. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y las entregaron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, nuestra calmada ciudad, nuestra colonia. A eso se referían, a esa tranquilidad que ellos llevaban. Y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues somos romanos. Roma estaba, no importa, estaba para acá, a muchos kilómetros. Pero ellos, estando y aún naciendo ahí, decían: nosotros somos romanos, tenemos leyes romanos, nosotros nos rige, ¿verdad? Y nada de extraño. Y de hecho Pablo después lo aclara, que es probable que ellos conocían a autoridades romanas también. Bien, sigamos adelante. Y presentando a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. Eso era la cárcel en Filipos. ¿Se acuerdan que yo les decía son cavernas? Eso fue descubierto en Filipos y era una cárcel. Es una caverna incrustada en el cerro. Eso era una cárcel. Y ahí sucedió algo tremendo, algo que ninguna mente podría siquiera pensarlo, pero Dios es poderoso, Dios hace como Él quiere. Después de haberlos azotado mucho, echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo, es decir, quedaron atados al cerro, a la montaña, a la piedra. Era imposible moverse. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse. La espada romana no eran espadas largas como los otros, por eso empezaron a conquistar, tenían mucha facilidad de movimiento. Ellos se dieron cuenta que esto no estaba en lo grande de la espada, porque eso generaba peso, cansancio. La espada de ellos era corta, entonces si hubiera sido larga era imposible casi matarse. ¿Se acuerdan que Saúl pidió a otra persona que lo matara? Porque siendo larga no pueden hacer nada. Pero la espada romana era pequeña, por lo tanto bastaba solo cargarse y se le incrustaban hacia los órganos vitales. Estaba por hacer eso el carcelero, el que se le había dado una orden, y Pablo hace el siguiente gesto. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces prendió, pidiendo luz, que no es que préndame la ampolleta, por favor, casi como yo dije, con un láser apago. No, le trajeron una antorcha seguramente. Eso fue, pidió claridad. Le tuvieron que haber traído alguna antorcha. Y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y a Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria al Señor para siempre. Hemos hecho casi un recorrido, pero súper rápido, muy rápido en realidad, ¿verdad? Esto debiéramos ir prácticamente por parte haciendo el estudio de Pablo. Pero yo quería llegar a Filipenses. Tuvimos que hacer todo un recorrido por el universo para empezar a cerrar y finalmente llegar a lo que Pablo fue a hacer.
El Señor no le permitió a Pablo predicar en otro lugar, sino que tenía un plan para este hombre, que tal vez era cruel, hermanos. No creo que por ser el carcelero haya sido muy fácil de carácter. Yo creo que era un hombre duro, era un hombre cruel. Tanto así que cuando se vio, él dijo: yo no voy a recibir humillación. Tal vez había sido tan malo que él dijo: esto aquí termina. Pero Dios puede cambiar las vidas de los hombres más duros, de los hombres más crueles. Dios puede transformar las vidas. Amén. Y luego, no se los voy a leer, pero sucede lo siguiente. El carcelero le dice: está todo listo, váyanse calladitos nomás, porque ya está todo hablado con los alguaciles y todo. Y él dice, Pablo dice: no, señor, yo no me muevo de acá, yo no me voy. Es como que sacaría ahora su carnet. ¿Saben por qué? Ustedes son una colonia. Como que mostró su carnet: yo soy romano, y ustedes me han rasgado mi ropa, ustedes me humillaron en la plaza frente a todos. Yo no me muevo. Yo aquí ahora, así como ustedes exigen derechos, yo exijo mis derechos también. Y voy a pedir que vengan las mismas personas que decidieron castigarme, que ellos me pidan y me den el pase libre. Yo no voy a salir como delincuente. Sucedió eso finalmente. Pero a lo que voy yo, amados, cuando Dios tiene planes, incluso amados, aprovecha la situación de dos hombres de Dios, que existe diferencia. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Por esa diferencia, Dios multiplicó su llamado a las prédicas a hablar de Él. Uno se fue a Chipre y otro siguió hacia el norte y luego al oeste. Gloria al Señor para siempre. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con una mujer que no era judía y con su familia. No he hablado, estoy haciendo la introducción a Filipenses, no he hablado prácticamente aún de la iglesia de Filipenses, pero Dios tenía un propósito con ese lugar. Un lugar que aparentemente por su estatus no tenía por qué llegar el evangelio. No había una sinagoga. No había una sinagoga. Lo más probable es que los ciudadanos romanos adoraran a sus dioses, ¿verdad? Lo más probable que era la gran mayoría, y no estaba invadido por judíos. No había ni 10 familias judías en ese lugar, porque no había sinagoga. Por eso se deduce lo siguiente, ¿verdad? Lo que yo le estoy diciendo, que no había 10 familias judías, porque no había sinagoga, sino de inmediato hubiera habido un lugar ahí de adoración. Ellos se juntaban en el río, la ribera esa que le acabo de mostrar, probablemente por ahí, yo no lo sé si exactamente ese es el punto. Pero ahí Pablo tuvo un proceso de observación, un proceso de análisis. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde puedo llegar? Tal vez se paseó por la plaza de Filipo, fue a ciertos lugares, ¿verdad? A algunos edificios de Roma, pero vio que allí se ponía gente a orar. Vio que había gente que sí, de alguna forma creía en Dios, equívocamente, pero creía en Dios. Y dijo: a ellos son los que le tengo que hablar. A ellos tengo que hablarle de Cristo porque no le conocen. El resultado de toda su palabra fue que una familia, la familia de Lidia, una vendedora de púrpura, pudo creer, ¿verdad? Y cuando, pensando, ¿verdad?, tener como popularidad, o porque le estaban haciendo marketing a otras personas que sí tenía fama de adivinar, pero venía, ¿verdad?, de otras condiciones, dados incluso por Satanás, Pablo lo reprende, y a raíz de lo que aparentemente podría ser terrible para ellos, y decir: Señor, pero ¿para qué me mostraste un varón macedonio? Mira lo que me está pasando, tengo la espalda rota de tantas varillas que me dieron. Sino que dijo lo que él hacía: oraba y cantaba en la cárcel. Eso hacía Pablo, oraba y cantaba en la cárcel. Tal vez el carcelero estaba, pero como dicen los jóvenes, chano de tanto canto. Estaba al último, amarrado de los pies, insalubre. Y Pablo también tenía ganas de hacer pipí y hacer ganas del 2, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Tenía ganas de todo. Tal vez la comida era pésima, estaba amarrado, ¿verdad? Pero aquí al muro, al cerro. Pero Dios conoce las cosas.
No dice que hubieron víctimas. No, aquí cuando hay un movimiento telúrico de inmediato dicen que hubieron, si hubieron víctimas o no. Yo creo que sí, al haber un terremoto, yo creo que Pablo se puso a clamar al tiro: ay Señor, yo estoy amarrado, no puedo arrancar, ¿qué pasó acá? Y ¡pum! Se le abrieron las cadenas, se cayeron las paredes. Este es el momento. Pero no, Pablo siguió siendo hombre de Dios en todo momento. Nosotros tenemos un llamado, hermanos. Primero es a obedecer a Dios. Y aunque parezca contradictorio, Pablo se le fue negado a hablar de Dios en cierto lugar, porque Dios tenía un plan con una familia, y con la familia de un hombre cruel, con el carcelero, con un hombre duro. Si a la cárcel no llega gente fácil, y las tareas que le daban a él era de hombre duro, de hombre difícil, tal vez hasta maltrataba a gente dentro. ¿Qué derecho humano ni nada en ese tiempo? ¿Qué? Nada. Pero Dios controla todo. Usó un río y usó la siguiente imagen, hijo, por favor. Una cárcel para hablar de Dios. ¿Qué nos impide hablar de Cristo? ¿Qué nos puede impedir hablar de Él? Todavía no entro a Filipos, estamos dando la introducción, pero obviamente no voy a seguir ahora con los filipenses. Gloria al Señor para siempre. Amados hermanas y hermanos en el Señor, Pablo habló de una colonia una colonia romana, donde era muy difícil alborotar un grupo, era muy difícil, donde no era fácil hablar de él. Lo hizo. Buscó la mejor estrategia y encontró que en el río era lo mejor, lo hizo. Después, por circunstancias, cayó a la imagen que usted acaba de ver, la cárcel. Así eran las cárceles. Eso lo saqué. Esto es real, no es broma. Esto no es una imagen así nomás. Esto yo fui y busqué excavaciones de Filipos y puse cárcel y apareció esto. Eso fue un descubrimiento arqueológico. Así eran las cárceles, en un cerro. No sé si fue la que estuvo Pablo, para ser honesto, no lo sé. Pero sí, eso es un descubrimiento arqueológico, como eran las cárceles en Filipos. Amados en el Señor, ni la cárcel impidió, ¿verdad?, mantener un comportamiento de hijo de Dios. Tenemos que hablar de Él en todo momento, en todo lugar. A veces es más difícil, sí, es más difícil. Sí, hay lugares que es más difícil, como Filipos. Es más difícil. A veces las situaciones son diferentes y adversas, como la cárcel, sí, también. Pero en ocasiones nos toca observar y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, no voy a ir impetuosamente a hacer esto. Señor, voy a entrar en un proceso de oración. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres? Y empezamos tal vez a observar las plazas, o nos vamos a otro lugar, pero no podemos dejar de hablar de Cristo, amados. La esencia del Evangelio, ¿verdad?, es hablar de Él, hablar de su enseñanza. Y fue lo que Jesús se preocupó hasta el último momento. Con esto quiero terminar. No alcancé a llegar al libro de Filipenses, solo estamos haciendo la introducción de cómo Pablo conoció a los Filipos, la ciudad de Filipos. No tenemos excusas para no hablar de Cristo. Fue de lo único que se preocupó el Señor. Dijo: por favor, vayan a las naciones. No dijo por favor, dijo, porque le da un nuevo mandamiento, ¿verdad? Le da una ordenanza de ir por el mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro deber. Y yo quiero tomarme de esta situación que hizo Pablo, de este trabajo que hizo Pablo. Primero, de escuchar a Dios. Pero su afán por querer predicar iba a ir para allá, y algo le decía que no. Trataba de ser impetuoso nuevamente, ir al norte. No, allá no. Y se fue a Troas, y ahí, ¿verdad?, tuvo una visión del varón macedonio. Ahora sabemos ya por qué de inmediato detectó que era macedonio, ¿verdad? Hablaba diferente, sin lugar a dudas, vestía diferente. Amados en el Señor, por lo tanto,
necesitamos cumplir esa gran comisión urgentemente. Tal vez vamos a entrar en un proceso de observación. Échale, no me arriesgo a hablar con Él, pero oremos al Señor para que dé el momento apropiado, para que dé el momento apropiado para hablar de Él. Oremos al Señor para que dé la instancia justa. Oremos al Señor para que no vengan más temblores, ¿no? Porque algunos tienen miedo. Pero bueno, si el Señor permite que usted clame en ese momento, por favor, que vengan más seguido entonces. Amadas y amados en el Señor, es necesario hablar de Cristo. Es necesario hablar de Él. En colonias como Filipos, o en un río, o en la cárcel. Pero tenemos que hablar de Él. A veces nos sentimos contentos, yo esto lo he dicho y con esto quiero terminar. Nos sentimos contentos porque tenemos marketing. Ah, mira, ahí en el cerro dice Cristo vive. Qué vergüenza más grande. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Qué vergüenza. Entonces, amados, siéntase mal. Reprenda el flojo que hizo eso. Que hable Él, que viva Él. Amados, que viva Él la palabra del Señor. Que no se le ocurra simplemente poner eso. No, que viva en su vida. Que Él corra llevando la palabra de Dios. Pablo, imagínense, pudo haber dicho así, se dan cuenta y adivina. Ustedes saben que adivina. ¿Quién soy yo entonces? Van a creer, yo soy siervo del Dios viviente. ¿Qué mejor marketing? Era fantástico, estaba todo ideal. Pero Pablo se dio cuenta que era su labor. Y la mujer no es quien convence al hombre de pecado, ese espíritu que estaba en ella, sino que es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Lidia? ¿Qué fue lo que le ocurrió al carcelero? Gloria al Señor. A esa iglesia es la que vamos a leer ahora. No la vamos a leer. Esa era la introducción. Pero es una iglesia maravillosa, amado. Después, cuando usted lea el libro de Filipenses, se va a dar cuenta que no hay un reproche. Como a Corintios. ¿Acaso no tienen casa donde beber y donde comer? No hay un reproche. Se alegra de ellos por las ofrendas. Se alegra de ellos, ¿sabe por qué? Por la preocupación. Cuando le escribió, ¿podemos volver a la imagen de Europa y Asia? Una más atrás. Otra. Eso. Él escribía a una iglesia que estaba aquí y Pablo estaba preso acá, en Roma, cuando hizo la carta a los filipenses. Y los hermanos de aquí enviaron personas para allá, solo para visitar a Pablo. Gloria al Señor. ¿Cómo no iba a sentir amor por esa iglesia? Pónganse en pie, amados. Vamos a orar al Señor. Si usted quiere saber en qué terminó la historia de Juan Marcos con Pablo, venga a la siguiente reunión. Porque usted se da cuenta que usted puede decir, pero es que nadie, si está enojado, ni siquiera puede ofrendar. Bueno, se va a dar cuenta que esto no duró por siempre. Ellos sí tuvieron un desacuerdo, pero luego siguieron trabajando juntos. Porque Juan Marcos, después de todo, no era tan malo. Si Dios permitió que su libro estuviera escrito, era el libro de Marcos, que se cree que el mismo joven que salió huyendo, solo tapado con una tapa, digamos. Vamos a orar al Señor. Señor, hemos tenido un tiempo de estudio, de introducción a lo que es tu palabra, Señor, tomando para ello apoyos geográficos, apoyos arqueológicos, lo que realmente relata, Señor, dónde fue verdaderamente donde estuvo Pablo, dónde predicó Pablo. Y para ello usó un río, o usó una cárcel, o usó la ciudad. Señor amado, a veces nosotros no usamos ni siquiera nada.
Señor, pido que podamos, Señor amado, hablar de ti o tomar estos ejemplos que usó este hombre. Que tú lo guiaste, un hombre guiado por el Espíritu Santo, que obedecía a tu palabra, que obedecía a lo que su corazón sentía, ya que su corazón estaba dispuesto a servirte. Y por esa pasión no fue al norte a hablar de ti, sino que fue donde tú le dijiste que fuese. Señor, me recuerda a Moisés: si tú no estás con nosotros, el pueblo no se mueve. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, este pueblo no se mueve. Dios amado, pedimos que tú también hables a nuestro corazón, pero para eso mi corazón tiene que estar dispuesto a servirte y a escuchar tu palabra. A veces no nos gusta lo que le pasó a Pablo, recibió latigazos, pero él entendió que también era parte de tu voluntad, que también era parte de tu voluntad, Señor. Dios amado, permítenos y danos la posibilidad de hablar de ti a otros. Permítenos hablar a otros de ti, Señor, y de tu palabra, así como lo hizo Pablo, así como lo fue aprendiendo Timoteo, así como lo hizo Silas. Señor, nosotros también podamos hablar de ti. Señor, muchas gracias. Gracias por este tremendo viaje que hizo Pablo, que tal vez no estamos entrando en las comodidades o incomodidades que él vivió en su viaje, Señor amado, pero gracias por ese tremendo esfuerzo que hizo, porque a raíz de ese esfuerzo, de esa primera iglesia en Europa, Señor, hoy día nosotros podemos saber de ti. Muchas gracias. Tu bendición sea con nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.